pesca milagrosa. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Amén. Hasta ahí. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, eres tú que me capacitas, Señor, para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra. Hoy abrimos nuestros oídos, Señor, abre nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, para aprender de ti, Señor, y para ser hacedores de tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como el Señor con esta alabanza me acompañaba el mensaje, como siempre el Señor me habla mucho a través de las alabanzas, me confirma mucho. Esta era la segunda vez que el Señor llamaba a Pedro y a otro grupo de discípulos. Fue el segundo llamado, pero el segundo llamado que tuvo efecto. Porque así pasa con nosotros cuando conocemos al Señor. Hay personas que reciben a Jesucristo en su corazón, pero esa semilla todavía no da fruto. Tarda un tiempo hasta tener un encuentro con el Señor, hasta entregarse verdaderamente al Señor. Y esta vez fue la efectiva. En el primer llamado, ellos dicen Marcos 1:18 que dejaron sus redes y le siguieron. Pero aquí vemos en el verso 11 que dejando todo le siguieron. Vemos la diferencia de cómo fue la segunda respuesta de Pedro y los discípulos a la primera vez. Esta vez dejaron todo, rindieron todo por seguir al Señor, por ser amigos del Maestro, de Jesucristo. Y eso es a lo que estamos llamados cuando seguimos a Jesucristo, es a dejarlo todo por Él, todo. Así es, ese es el ejemplo que los discípulos nos dan, como Pedro, como estos discípulos, como Mateo, que dejó todo por el Señor. En la primera ocasión no se rindieron a Él, sin embargo, en esta ocasión Jesús vemos como Él entró en su barca. Dejaron todo para seguirlo. Jesús entró a morar en su corazón, entró a ser su amigo, a morar en sus vidas, a ser el centro de sus vidas, en la vida de Pedro y de estos discípulos. Pedro y sus discípulos dejaron su oficio de ser pescadores de hombres para ser pescadores de almas, a llevar la tarea y la labor que también hizo Jesucristo, a sacar de aquella profundidad de pecado, de perdición, de vida de oscuridad, a la luz y la salvación admirable de Jesucristo. Pedro se encontraba en una situación en la que no avanzaba. Quizás podemos imaginar que Pedro sentía frustración de estar pescando, intentando pescar toda la noche sin resultado, ¿no? Así nosotros también muchas veces sentimos frustración cuando intentamos algo una y otra vez en nuestras propias fuerzas, sabiduría, conocimientos, porque esa era la labor de Pedro, su especialidad era ser pescador. Pero permíteme que te diga, Iglesia, que esta clase de momentos cuando sentimos que no podemos más con una situación en nuestra propia sabiduría, fuerza y manera, esos son los momentos ideales para que tú te rindas a Él, para que tú te rindas y digas: yo no puedo más con esto, no puedo, en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría, no puedo, y te rindas a Él y te entregues a Él, y para tener un encuentro con Él. Vemos cómo el Señor le da órdenes a Pedro de cómo debe de pescar. En los versículos 4 y 5 le dice el 4: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
¿Qué era lo llamativo? Que Pedro era pescador, pero Jesucristo era carpintero. ¿Cómo iba a ser que un carpintero le diera órdenes a un pescador de cómo pescar? ¿No? El que era experto era el pescador, no el carpintero en estos asuntos. ¿Cómo y por qué? Pero Pedro no se preguntó el por qué. Pedro no le puso pegas al asunto, no le puso pegas al Señor, a sus palabras y a su orden. Pedro estaba mostrando aquí humildad, reconociendo que él no lo sabía todo. Su sabiduría no lo podía todo, sus propias fuerzas no lo podían todo, sus propios medios eran insuficientes para pescar. Y reconoció sobre todo también que él estaba perdido no solamente en su labor de pesca, que él estaba perdido como pecador. Él se consideraba hombre pecador ante Jesucristo, que necesitaba de su gracia y de su salvación. Amén. Y le responde además reconociendo su autoridad, le responde como maestro, como que él es el que le tiene que enseñar y la autoridad, y obedece en fe. Y Pedro es recompensado, porque la humildad y la obediencia en fe le trajo la recompensa. Lo que seguramente que Pedro y estos discípulos no se imaginaban es que Jesús estaba muy cerca, estaba más cerca y mirando todo lo que estaba ocurriendo, estaba más cerca de lo que ellos se imaginaban. Así nosotros muchas veces no nos imaginamos que el Señor está más cerca de lo que nosotros lo sentimos, lo creemos o lo percibimos. En nuestras circunstancias creemos que Dios está muy lejos de ver nuestro problema y Dios está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Jesucristo es omnipresente y omnisciente. Él estaba predicando a la multitud, pero él estaba pendiente de lo que a Pedro y aquellos hombres en ese mar estaban ocurriendo. Jesucristo pudo estar en medio de una multitud y sentir como una mujer le tocaba el manto. Jesucristo estaba en medio de una multitud, pero pudo ver cómo Zaqueo estaba en un árbol. Él tiene los ojos puestos en ti y en mí, y a él no se le pasa ningún detalle de nuestras situaciones y dificultades. Jesús murió también por toda la humanidad, pero en sus ojos Él nos ve y nos veía a ti, a mí, el fruto de su sacrificio y de su muerte en cruz. Mateo 12:29 dice así, dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La pregunta que el Señor te hace al día de hoy, reflexiona y medita, ¿qué has dejado por seguir a Cristo? ¿O qué estás encontrando difícil para dejar este momento, para dejarlo, para seguirle a Él? Y respecto a la insatisfacción de Pedro, ¿qué estás intentando o qué has intentado en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría una y otra vez y no ha dado o no está dando resultado? Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, así como Pedro, Señor, tomamos este ejemplo, Señor, esta humildad de Pedro, Señor, que no es en nuestra propia fuerza, Señor, que no es en nuestra propia sabiduría que podemos hacer las cosas, Señor, que tenemos que rendirnos a ti, Señor, que tú eres el Maestro, Señor, el omnipresente, omnipotente, todopoderoso Dios, Señor Jesucristo. Enséñanos a rendirnos a ti, Señor, a no hacer las cosas a nuestra manera, Señor, a que seas tú el que nos ayude, Señor, porque tú eres el que sabe todas las cosas. La sabiduría humana de nada aprovecha, Señor. Lo hemos visto en este pasaje, la sabiduría y la experiencia humana de nada aprovecha. Enséñanos, Señor Jesucristo, a hacer todas las cosas. Enséñanos también en nuestras dificultades, Señor, que tú estás más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Tú estás viendo lo que estamos pasando en cada una de nuestras circunstancias personales. Tú estás como estabas con Pedro, mirando su dificultad y llegándole en el tiempo oportuno, Señor. Enséñanos así como Pedro, Señor, a dejarlo todo, a dejar nuestra red, a dejar nuestra barca, Señor, por seguirte a ti, Señor, para ser discípulos y verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.